que nos acompañe, bueno, que nos permita seguir profundizando en este estudio de la palabra y de manera puntual en estas orientaciones de animación bíblica de la pastoral que desde el CELAN y la Federación Bíblica se diseñaron desde el 2016 y que vienen recorriendo prácticamente ya todo el continente a partir de ese año y que tienen como propósito pues ofrecer una clave de lectura del texto bíblico, pero también en esa clave de ABP para animar y acompañar nuestras comunidades. En ese sentido, también pues que el Espíritu del Señor nos siga acompañando y guiando en este bello proceso que hemos iniciado. También, bueno, me gustaría empezar compartiéndoles un poco cómo va a ser la Ahora, metodología de este ya lo diplomado. tienen. Bueno, aquí un poco, Ahí esta debería es una programación. oírse. Ahí debería oírse. Sí, aquí tenemos a Tere que tiene el micrófono Ya vamos a encendido. ver. Bueno, una recomendación de pronto para los que Ah, tengan ya allí va. el Otra vez. micrófono, si lo pueden silenciar, si no vamos a participar, pues yo creo que esa es una buena alternativa también, silenciar Ahora. micrófonos. Cuando vayamos a participar podemos activar ¿Cómo? Ya con el nuestras botón. cámaras o levantar la Botón, ¿verdad? mano Pero ya no me llega y así ni poder que pues pueda. evitar esto, ¿no? Que tengamos doble voz al mismo tiempo mientras se está haciendo el ejercicio de Que no sé. exposición. ¿Listo? No sé si de pronto el No, padre estoy Juancho solo. puede silenciar allí, no sé. No, como dónde hay que echarlo, no sé. Ya va, ya va. Bueno, Esto es de ellos. el Nomás. compañero que tiene el nombre de Tere puede silenciar el micrófono de pronto. Si no lo puede hacer el anfitrión los puede silenciar también. Sí, pero bueno, no sé quién tiene la anfitrionía allí. Yo solo estoy compartiendo. Perfecto. Entonces, bien, este diplomado, como dijimos ya hace casi un mes más o menos, que estuvimos en nuestro primer encuentro allá en la universidad en Caracas, en el contexto de este proyecto, pues va a tener esta segunda fase que corresponde al tema de la formación. Es un diplomado que va a tener un total de 80 horas que van a ser certificadas por la Corporación Universitaria Minuto de Dios aquí en Colombia. El decano quería de esta universidad también darnos un saludito, pero no fue posible su conexión en este momento, pero seguramente en otro momento de los 2 meses que vamos a estar aquí nos podrá saludar. Este diplomado que tiene por nombre la palabra de Dios, fuente de la vida y misión de la iglesia para un mundo frágil, pues lo vamos a realizar entonces aquí en asocio con esta institución y con la diócesis de Petare, con el aval también de Cevitepal y de la Federación Bíblica Católica en la región Latinoamérica y el Caribe. Consta de 6 módulos para un total de aproximadamente 2 meses, como ustedes ven allí. Pues el primer módulo es el camino y los peregrinos. Vamos a hablar un poco de esos contextos en los que se vive la centralidad de la palabra de Dios en América Latina. Voy a estar acompañando yo ese módulo. Son 2 sesiones. Luego vamos a tener 4 módulos que van a ser de 3 sesiones. El segundo tiene que ver un poco con la escritura, lo que les decía, esta clave de lectura del texto bíblico inspirado en Lucas 24, 13, 33, que tiene que ver con el relato de los discípulos de Maús. Y aquí puntualmente pues se van a proponer como 4 momentos. Primero la escritura como clave, sin duda alguna, de todo proceso de animación bíblica, por el padre César de Jesús Buitrago desde Uruguay. Luego la casa como un referente también de todos los elementos eclesiales que tiene la ABP. Es decir, esto de la ABP no está lejos ni está distante de toda la reflexión eclesial y de la eclesialidad que hoy por hoy estamos dando con la sinodalidad. Allí va a estar, bueno, aquí tenemos un cambio, va a estar el padre Guillermo Acero desde Lima, Perú. Ahí teníamos inicialmente a Fray Edgar Toledo, pero por otros asuntos de sus compromisos vamos a tener al padre Guillermo Acero desde Lima. Luego el tercer módulo, el cuarto módulo, perdón, el pan y el corazón, que es la dimensión espiritual y sacramental de la animación bíblica de la pastoral con la hermana María del Socorro Becerra desde México. Ella es la coordinadora regional actualmente de la FEBIC. Luego el tema de toda la misión, cómo la misión se alimenta, se anima de la experiencia de la palabra con el profesor Gerardo García de Argentina.
Y finalmente volveré a estar yo en el sexto módulo con algo de metodología y algunas prácticas de animación bíblica de la pastoral que podemos desarrollar en nuestras comunidades, ¿sí? Esto entonces nos va a dar que empezamos hoy, 2 de octubre, y estaremos finalizando el próximo 25 de noviembre, ya preparándonos para el Adviento, para la Navidad y posteriormente, pues ya en enero, para lo que viene con nuestro encuentro final de cierre de este proceso. Esto un poco en torno a los temas que vamos a ver. ¿Cuál va a ser la metodología del diplomado? Bueno, primero, pues como ven, cada 3 semanas vamos a tener un profesor o profesora diferente de diferentes países: México, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿sí? 5 profesores de 5 nacionalidades distintas. Al mismo tiempo, pues cada uno va a ir presentando su tema en las 2 o 3 sesiones que tenga aquí de hora y media. Posteriormente iremos acompañando con algunos recursos, con algunos materiales. Vamos a tener acceso a una plataforma que nos va a permitir almacenar allí la información para que fácilmente ustedes luego la puedan descargar, puedan acceder a ella. Frente al tema de proceso de evaluación, que es un elemento que también suele estar, pues fundamental, primero la asistencia. Es muy bueno que todos puedan participar, encontrarse aquí las 2 veces a la semana que tenemos las clases de manera sincrónica. Ya si por alguna razón de fuerza mayor, algunos o algunas no pueden estar sincrónicamente, pues tenemos la posibilidad de la grabación en ese mismo repositorio donde va a estar el material, las presentaciones que cada profesor también va a ir empleando, que las solemos compartir, y algunos otros materiales que podamos tener desde los profesores. Van a estar también las grabaciones, de tal suerte pues que ese repositorio va a ser clave precisamente para estar conectados o con las clases que se van desarrollando de manera expositiva los martes y los jueves, también con el material y con las presentaciones de apoyo que los profesores solemos emplear. Entonces, es importante la asistencia. Y yo diría que un segundo elemento, pues también es ir pensando un poco, bueno, cómo esto que vamos a ir aprendiendo aquí o compartiendo entre todos, pues se puede ir implementando finalmente en nuestro ejercicio pastoral, ¿sí? Más allá de hacer una evaluación, un examen, pedirles un trabajo final y demás, yo creo que estamos es haciendo un proceso en el cual yo creo que la mejor forma de dar cuenta de cómo se va aprendiendo esto y cómo se va comprendiendo, es cómo vamos empezando también en esos procesos de implementación, de revisión y de reflexión en nuestra praxis pastoral. Yo confío que al final, en el último módulo de metodología y demás, pues pueda ser posible finalmente que ustedes empiecen a pensar en una propuesta, en un plan, ¿sí? De pastoral, que bien puede ser a nivel de la parroquia o también, que sería lo ideal, a nivel de la diócesis precisamente, a partir de esta dinámica de que la palabra sea el corazón, sea lo que transversalice finalmente todo lo que se va a proponer aquí. Y no, bueno, y no solo aquí en el diplomado, sino también finalmente en lo que tiene que ver con el tercer momento que tendremos en enero del próximo año. Digamos que estos 2 elementos precisamente son claves para sacar adelante este proceso de formación y obtener esa certificación. Ya si de pronto en algún momento es posible que alguno de los profesores en alguno de los encuentros proponga una lectura, de pronto deje algún quiz, algún taller o proponga alguna pregunta, como yo, por ejemplo, hoy, y la retome en la siguiente clase, pues eso ya es un poco distinto y hace parte de esa metodología que cada profesor va a ir implementando a lo largo del diplomado. Sería un poco como eso, no sé si en torno a esto, un poco de cómo es la metodología, cómo vamos a trabajar, qué es importante o fundamental para el buen desarrollo. No sé si habría alguna inquietud, no sé, Juancho, de pronto, no sé si está Monseñor también por aquí en medio de sus ocupaciones y demás, para que podamos entonces avanzar. Bien. Perfecto, entonces, bueno, ya el otro tema que mencionaba ahorita el padre Juancho de la conexión, pues vamos a mirar entonces cómo podemos garantizar que todos los 250, me dijo el padre Wilmer hoy, que hablamos, pues que están inscritos, puedan participar todos de manera sincrónica. Seguramente algunos estarán intentando ingresar ahora, pero el Zoom les estará diciendo que no es posible porque ya se llenó el cupo, pero seguramente es algo que podremos resolver para la próxima sesión sin ninguna novedad. Ah, bueno, y lo último, antes de,
Toda universidad que certifica un proceso académico normalmente pide una información. El padre Wilmer me había comentado que ya había hecho un forms inicialmente donde ustedes habían registrado algunos datos, pero estamos a la espera porque se encuentra en este momento la diócesis haciendo la alianza tipo convenio con la Uniminuto en Colombia para ver qué otra información se puede pedir o si con la que ya dimos es suficiente. Ellos ya entonces lo van a crear en su sistema y si requeremos algo adicional, pues les estaremos comentando a través de algún forms que facilita la información y también si se requiere algún tipo de documento. Normalmente a uno le piden el DNI o la cédula como documento de identidad para poder lograr precisamente ese ejercicio. Por lo demás, pues creo que sería suficiente y por ahora podríamos entonces ya concentrarnos un poco en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que corresponde entonces, primer módulo, y que tiene que ver con lo que denominamos el camino y los peregrinos, ¿sí? Los contextos en los que se vive la centralidad de la palabra de Dios en el continente, ¿sí? Muy importante y se me estaba olvidando que ustedes tengan la posibilidad, por favor, de tener a la mano las orientaciones, ¿sí? Recuerden, y aquí está, las orientaciones que en el encuentro del mes pasado se compartieron. Es importante que las puedan tener a la mano porque también van a ser clave para nosotros tener estas orientaciones y poderlas ir siguiendo poco a poco en el ejercicio que vamos a proponer durante estos 2 meses. Recuerden que si no la tienen en físico, porque sabíamos que no alcanzaba, también están en en versión digital, que también las pueden tener allí y que nos pueden ser también de gran utilidad. Si alguno la quiere imprimir, pues bueno, ya eso queda allí a discreción de ustedes. Bien, entonces vamos a entrar aquí un poco con el ejercicio. Me gustaría empezar con este texto que hace un tiempo me encontré y que me llamó muchísimo la atención, ¿sí? Con ocasión de la visita de Juan Pablo II a el Perú, en 1985, las comunidades indígenas le entregaron una carta al Papa Juan Pablo II. Y en esa carta, además de pues muchas cosas, de agradecimientos, pero también de reclamos, en una parte de la carta se indicaba lo siguiente. No sé si de pronto alguien quisiera leer este fragmento que yo he sacado de esta carta del año 1985 entregada al Papa Juan Pablo II. Si alguien nos pudiera ayudar, le agradecería mucho con la lectura. Voy Yo, yo, padre. hágale. Bueno, nosotros, indígenas de los Andes y de América, decidimos aprovechar la visita de San Juan Pablo II para devolverle su Biblia, porque en 5 siglos ella no nos dio ni amor, ni paz, ni justicia. Por favor, tome de nuevo su Biblia y devuélvala a nuestros opresores, porque ellos necesitan sus preceptos morales más que nosotros. Bien, gracias, Moreima. Cuando uno lee seguramente este fragmento de entrada, pues puede ser un poco fuerte, ¿no? Esto es lo que algunos denominaron como la devolución, ¿sí? Del texto bíblico por las comunidades indígenas o ancestrales, ¿sí? De América Latina y puntualmente del Perú a el Papa Juan Pablo II en su momento, ¿sí? Dicen también que algo similar se hizo en México con alguna visita también, pero esto, sin duda alguna, pues lo pone uno a pensar, ¿sí? Como creyente, como persona que le gusta estudiar la Biblia, que le gusta tenerla como referente, ¿sí? Ojo, ¿por qué la devuelven? Porque en 5 siglos ella no nos dio ni amor, ni paz, ni justicia, ¿sí? Es de eso precisamente habla la Biblia, ¿no? O lo que uno va a encontrar en medio de todo lo que hay allí. Y por favor, tome de nuevo su Biblia y devuélvala a nuestros opresores. Seguramente ellos pueden necesitar más esos preceptos morales que nosotros. Sin duda alguna, un texto que de entrada, pues es fuerte, insisto, es duro, duro también seguramente con nosotros creyentes que creemos en la Biblia, que queremos la Biblia,
y que en ella vemos la palabra de Dios, ¿sí? Pero lo cierto también es que después de este gesto, que fue un gesto simbólico, la carta, después de que ellos entregaron esta carta donde pedían que el Papa tomara la Biblia, se la llevara, posteriormente se hizo otro gesto en el cual ellos decían, ahora nosotros queremos es tomar la Biblia, nosotros. Es decir, ya no impuesta como la trajeron los opresores, sino que ahora nosotros queremos tomarla y empezarla a leer nosotros mismos. De ahí que eso pues ha llevado a procesos de traducción de la Biblia a diferentes idiomas indígenas en Latinoamérica. Incluso el año pasado en Colombia tuvimos la traducción de la Biblia o la presentación de la Biblia al Guayunaiki. Sé que hay otros proyectos también en la Amazonía y otros proyectos en Ecuador precisamente buscando presentar el texto bíblico en el idioma de nuestras comunidades mesoamericanas y nativas. Pues bien, precisamente por este gesto que tuvo esta comunidad en Perú de manera simbólica con Juan Pablo II, yo creo que es la invitación también para nosotros a buscar esa coherencia que el texto bíblico nos va pidiendo, ¿sí? Una coherencia en la que pueda ser evidente no solo el hablar del amor, de la paz o de la justicia, sino que eso pueda ser evidente en signos, en expresiones concretas, en las cuales podamos superar el discurso y podamos ir a la práctica, pero que esa práctica sea inspirada, sin duda alguna, por el texto bíblico. Ahora bien, pasaría un poco de esta primera parte, de este fragmento, de esta carta que se entregó al Papa Juan Pablo II en su momento, a un poco también hacer este recorrido por lo que yo denomino antes de, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con lo que hoy denominamos precisamente animación bíblica de la pastoral, ¿sí? Es decir, que hemos tenido nosotros antes de empezar a hablar de las orientaciones de animación bíblica de la pastoral en América Latina. ¿Acaso es el único documento que ha hablado sobre el tema? ¿Sí? ¿Acaso no ha habido algo más? Hay un estudio incluso muy interesante del padre Hernán Cardona y del padre Carlos Montaño, el padre Hernán Salesiano, el padre Montaño Eudista, aquí en Colombia, que han escrito o han hecho una investigación, tienen varias publicaciones en torno a lo que ellos denominan la Sagrada Escritura, ¿sí? En América Latina, ¿sí? Cómo se entendió o cómo se asumió o cómo se ha tenido la palabra de Dios desde el momento en que fue traída por los opresores, como decía ahorita precisamente ese fragmento de las comunidades indígenas peruanas. Si bien aquí vamos a hablar desde Dei Verbum, ¿sí? Para llegar un poco al tema de las orientaciones, también tendríamos, un poco a la luz de esa investigación de estos dos autores, podríamos devolvernos incluso hasta el siglo XVI con la llegada de los españoles, porque desde ese momento el texto ha estado presente. Ah, bueno, que ha estado presente para validar algunas cosas distintas a las que hoy podríamos validar, seguramente que sí, pero también ha habido muchos esfuerzos en buscar que esa palabra de Dios realmente responda a eso que reclamaban las comunidades indígenas peruanas, donde realmente haga de evidente el amor, la paz y la justicia. Es un poco, de hecho, ese es un texto que les voy a compartir y que vale la pena leer a partir un poco del trabajo que han hecho estos dos sacerdotes en torno a la Sagrada Escritura en América Latina y el Caribe. Por ahora entonces nos concentraríamos en este recorrido que nos va mostrando un poco el camino que hemos venido haciendo en los últimos 60 años con ocasión precisamente del Concilio Vaticano II. Sin duda alguna, uno de los grandes regalos que trajo el concilio, además de toda su renovación pastoral, ¿sí? Y el giro eclesiológico, como lo denomino yo, bueno, de otros autores también seguramente de mayor renombre, ese giro eclesiológico de empezar a hablar ya del pueblo, de la iglesia como el pueblo de Dios y no la iglesia como la jerarquía, que era lo que se había planteado desde la Alta Edad Media en la reforma eh, contra la reforma protestante y que era lo que había fundamentado toda la eclesiología de casi poco más de 4 siglos.
lo que Eloy Bueno, un autor muy interesante español, denominó una estructuración, ¿sí?, jerarcológica, en la cual se entendió que la iglesia era la jerarquía. Pero el Concilio Vaticano II nos va a hablar de que la iglesia es todo el pueblo de Dios, es decir, todos los bautizados, que es lo que estamos también tratando de recuperar hoy precisamente con el proceso de sinodalidad. Pero además de esos dos grandes regalos, de ese giro eclesiológico, de esa reforma litúrgica que también trajo el concilio, también está lo que se denomina la Dei Verbum, que fue una de las grandes constituciones que nos trajo el Concilio Vaticano II y en la cual se nos invitó precisamente a reconocer el lugar de la escritura en la vida de la iglesia. ¿Sí? Vamos ahorita a profundizar un poco en ese elemento, es decir, esta constitución nos abrió el panorama para volvernos a decir que teníamos que centrar la mirada en la escritura y en lo que el texto bíblico estuviera planteando, y era también otra forma de invitar a dar precisamente ese giro eclesiológico. Un segundo elemento que me parece que es importante también y es determinante tiene que ver con la interpretación, el documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se denomina la interpretación de la Biblia en la iglesia. Un documento que para algunos va a tardar mucho, ¿sí? Porque estamos hablando de que el Concilio Vaticano II en Dei Verbum en el 65 ya venía insistiendo en la necesidad de estudiar a profundidad el texto bíblico y apoyarnos de los métodos exegéticos, de las disciplinas auxiliares. En ese momento se denominaban disciplinas auxiliares, ¿sí? Ahora ya sabemos que son disciplinas de apoyo o disciplinas en las que nosotros, con las que podemos dialogar y conversar fuertemente. La arqueología, por ejemplo, la historia, los estudios sociológicos de la religión, la filosofía, sobre todo la hermenéutica, y la filología, que se convierten en elementos indispensables para el estudio del texto bíblico. Pero ya este documento de la Pontificia Comisión Bíblica en el 90, hay otra versión del 91 y el 92, pero van a recordar precisamente la importancia de un estudio riguroso de la Biblia, de tal suerte que ese texto bíblico pueda ser entendido, comprendido, que podamos tratar de situarnos en lo que se denomina la intención original de los autores. De la misma manera que lo va a hacer Dei Verbum, este documento de la Pontificia Comisión Bíblica, Aparecida y Verbum Domini, e incluso Evangelium Gaudium, también va a insistir este documento en la necesidad de que para una buena predicación, para una buena homilía, pues es fundamental precisamente el estudio riguroso del texto bíblico, reconociendo la importancia de los métodos exegéticos, los procesos hermenéuticos y todo lo que las disciplinas, ya no auxiliares, como dijo el concilio, sino disciplinas o ciencias como tal, nos pueden aportar. Luego de este año 1990, con el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, nos podemos trasladar al documento de Aparecida, ¿sí? Si bien el término de animación bíblica de la pastoral se pronuncia por primera vez por el profesor Santiago Guijarro en el año 1991, en el encuentro de Bogotá, que se denominó así, en el cual se encontraron pues los miembros de la Federación Bíblica Católica de ese momento para en sus asambleas pues ir, bueno, reflexionando y aportando más a estos nuevos elementos. Si bien es en el 91 en que se habla por primera vez el término, va a ser aparecida como documento de la Iglesia Latinoamericana y el Caribe, la primera en la que se va a hablar precisamente de la animación bíblica de la pastoral. Y va a ser interesante porque va a denominar allí el numeral 99, que gracias a la animación bíblica de la pastoral se aumenta el conocimiento de la Sagrada Escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la finalidad es poner el texto en el centro de todo proceso evangelizador, es decir, que ninguna acción evangelizadora no se hace si no considera el texto bíblico, que todo proceso de catequesis, de evangelización, de pastoral, de servicio social, tiene como inspiración el texto bíblico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cómo esta metodología o esta forma
¿sí? Va ayudando precisamente a que también se vaya difundiendo el conocimiento de la escritura. Como luego va a decir Verbum Domini, ya en Benedicto XVI, ¿sí? Parecida es el documento de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana y Caribeña. Verbum Domini ya va a ser una exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI en el 2010, en el que va a insistir, bueno, va a reconocer también que ya se viene hablando de la animación bíblica de la pastoral. Para muchos autores, el hecho de que el Papa Benedicto haya incluido este concepto aquí en este documento subraya sin duda alguna que detrás tuvo que estar alguno de los latinoamericanos que ha estado insistiendo en eso, o el mismo Papa Francisco en ese momento que era cardenal, ¿sí? O un obispo chileno, Santiago Silva Retamales, o incluso el mismo Fidel Oñoro, sacerdote colombiano, que han sido como las personas que han venido insistiendo más en este término, o incluso el profesor Santiago Guijarro de la Pontificia Universidad de Salamanca. Lo cierto es que esta es un aporte muy interesante de la Iglesia latinoamericana, la Iglesia universal, en cuanto a lo que animación bíblica de la pastoral se refiere. Y allí el Papa va a insistir en que la ABP, dice él, de algo de lo que se viene ya hablando hace tiempo, no es la creación de un grupo más, él va a hacer la precisión, porque a veces cuando la iglesia propone algo, entonces, bueno, creamos el grupo de, ahorita estábamos hablando y lo conversábamos con Monseñor en el encuentro de agosto, ahorita entonces el grupo de la sinodalidad, no, no es que la sinodalidad no es para formar grupos, ¿sí? De hecho la sinodalidad es para acabar con esto más bien, y cómo más bien irradiamos esa vivencia sinodal en las diferentes acciones de la vida comunitaria de nuestra comunidad eclesial. Entonces, tampoco es crear el grupo de ABP, ¿no? Sino más bien la ABP lo que propone, y insiste el Papa Benedicto, no es una nueva pastoral justapuesta a las otras pastorales, sino es una pastoral que transversaliza o una acción que transversaliza toda la acción pastoral de la iglesia. Y mire lo que va a decir el Papa Benedicto en el primer numeral de ese documento, que vale la pena leerlo todo, en donde él dice que desea que la palabra sea el corazón de toda la actividad eclesial. O sea, que el Papa Benedicto XVI, que como bien conocemos, sí, su línea no era precisamente, o su especialidad no era el tema bíblico, sino más bien la teología dogmática, pues haya insistido en que este es un propósito, que esta es la función y la misión de la iglesia, sin duda alguna, pues ya va marcando muchísimo lo que va a ser esto. Y luego, antes de llegar un poco a las orientaciones, que es lo que vamos a trabajar en este curso, pues va a estar Evangelium Gaudium, ¿sí? Evangelium Gaudium, que sabemos es del el Papa Francisco, de ya nuestro fallecido Papa Francisco en el 2013, va a retomar nuevamente el tema de la animación bíblica de la pastoral, insiste en que por ahí hay que caminar. Recordemos que tanto Evangelium Gaudium como Verbum Domini ya no son solo documentos papales para un continente en particular, es para toda la iglesia. Entonces, si ya tanto Benedicto como Francisco van insistiendo precisamente en que la palabra, ¿sí? es el corazón de toda la actividad eclesial, pues esto ya va marcando sin duda alguna una apuesta, una línea por la que hay que transitar. Y sin duda alguna también en la cual nos debemos formar, pero no me refiero propiamente solamente al tema de ABP, sino seguirnos formando precisamente en el estudio bíblico y cómo ya en la práctica, aprovechando esta clave que nos ofrece la ABP, la vamos regando como si fuera, lo vamos a ver en la última clase del último módulo que voy a dar, como si fuera una savia dentro de un árbol que se va regando por toda la estructura, desde las raíces hasta la hoja o hasta el fruto que pueda ofrecernos ese árbol, porque eso es lo que tiene que hacer finalmente la palabra. No desaparece el árbol, ¿sí? Sino que ese árbol se alimenta de una savia que la nutre y eso es la palabra, ¿sí? Que se va irradiando precisamente en cada una de las acciones. Pero miren lo interesante de esto, ¿no? La palabra como el corazón de toda la actividad eclesial. Podríamos decir que son casi las mismas palabras si leemos el numeral 1 con el que Benedicto XVI abre Verbum Domine, donde desea que la palabra sea el corazón de toda la actividad eclesial. Es prácticamente la misma idea, con formas distintas, pero que va apuntando precisamente a esto. ¿Esto qué quiere decir entonces? Bueno, que no llegamos precisamente a esto
animación bíblica de la pastoral por un gusto, por un capricho, por una moda, sino que es precisamente una respuesta a esto que ya desde el concilio se viene pidiendo en la necesidad de buscar que la palabra esté animando toda la vida eclesial, que la palabra sea también una mesa de la que el pueblo de Dios se pueda alimentar, va a decir Dei Verbum, ¿sí? Dice Dei Verbum, la iglesia siempre ha alimentado a los hijos de Dios de las dos mesas, de la mesa de la palabra y la mesa del pan eucarístico. Y esto evocando precisamente a los padres de la iglesia que ya desde el siglo segundo insistían precisamente en que la iglesia se alimenta también de la palabra. Recordemos incluso que el mundo protestante lleva 500 años alimentándose exclusivamente de la palabra. Es decir, para estos documentos y un poco este recorrido que hemos hecho, nos va a señalar que la palabra también es alimento. Es decir, con la palabra también se puede comulgar, como nos dijera en el 2021, en 2020, el profesor Rafael Luciani, precisamente aquí coterráneo de muchos de ustedes en Venezuela, y que en una revista que se llama la revista FASE, que es una de las revistas de liturgia más famosa en el mundo de habla hispana, y decía en pandemia, es tiempo de comulgar con la palabra de Dios. Bien, ahora un poco entonces sobre la palabra en la historia de nuestro continente, ¿sí? Yo creo que a la luz un poco de esto que hemos venido haciendo en torno a los últimos 60 años, desde el Concilio Vaticano II y puntualmente desde Dei Verbum, un aspecto que tendríamos que señalar un poco en la línea de lo que plantean Hernán Cardona y el padre Carlos Montaño, es que la Biblia ha estado en el corazón del continente. Sí, la Biblia ha estado siempre en el corazón del continente. Ahora, lo estuvo durante la conquista, sin duda alguna, de los españoles, con prácticas de opresión, como veíamos ahorita en ese fragmento, pero también con prácticas de liberación. Recordemos algunos personajes, sin duda alguna, que fueron claves precisamente durante este periodo de dominación española y que intentaron hacer también una lectura distinta de la palabra de Dios en el continente, no para validar la opresión, sino para buscar precisamente la liberación. Esto es lo que yo en algunas ocasiones suelo denominar las semillas de resistencia. Entonces estuvo durante la conquista y también ha estado durante la renovación eclesial y social que hemos vivido a partir del año 1955, con lo que se denominaron las comunidades eclesiales de base, las CEPs, que emergen en Brasil. Bueno, para muchos, Brasil es la fuente de su nacimiento, la cuna, pero que luego se van a regar por todo el continente y que hoy incluso todavía siguen siendo determinantes. Precisamente recientemente el padre Jorge Costadoat, ¿sí? Jesuita, chileno, ha llamado la atención precisamente de cómo el documento final del sínodo de la sinodalidad no ha tenido en cuenta las CEPs, que son claves en el continente latinoamericano, ¿sí? Y ha llamado Jorge Costadoa precisamente a la necesidad de incluir en el documento final, bueno, es una ausencia porque ya estuvo, ¿sí? A las CEPs, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hace el llamado Jorge Costadoa? Bueno, ¿y por qué también yo me apego a ese llamado? Porque sin duda alguna, ¿sí? Si algo nos han enseñado las CEPs a nosotros, es dos cosas. Uno, el proceso de autonomía de estas comunidades. Son sumamente autónomas. Y segundo, ¿sí? Nos han enseñado a leer la palabra en otra clave, en una clave precisamente social. Entonces, la palabra también ha estado durante esos procesos de renovación eclesial y social que empezaron con las CEPs, que luego dan vida en la teología de la liberación y hoy por hoy también con todas estas apuestas de liberación que están en clave precisamente social. El texto leído desde otra perspectiva, ya no el texto leído desde desde fundamentar, desde respaldar o desde validar la opresión, sino por el contrario, apostar por procesos de liberación. Es importante señalar también, sí, precisamente, y esto el padre César seguramente lo va a decir, que es el experto en el tema, el padre César eh, de Uruguay, ¿sí? Y es que en los primeros documentos de las conferencias episcopales latinoamericanas, el texto bíblico ha estado muy ausente, ¿sí? Al menos en Río, en Puebla, ¿sí? Bueno, perdón, en Medellín un poco más,
pero sin duda alguna, en varios de estos documentos el texto ha estado prácticamente ausente. Va a ser aparecida una cosa interesante, ¿sí? Donde el texto va a estar mucho más presente. Y lo mismo incluso también ocurrió con el sínodo de la sinodalidad, el documento final del sínodo, en el cual se instó desde la federación, incluso se pidió revisar el texto para la versión final, donde también el texto bíblico pudiera estar presente, porque a veces nos podemos quedar sin el texto. Estamos hablando de renovación, de liberación, pero dejamos el texto en esa clave precisamente que nos puede ofrecer. En ese sentido, entonces, se puede decir que la Biblia ha estado presente en algunos momentos, sin duda alguna, para validar una opresión, pero también en otras para apostar por un sueño de liberación. Pero básicamente, finalmente, al menos en ese primer momento durante el periodo de la conquista, lo que se ha buscado es tratar de conservar ese espíritu liberador. No fue la constante, también hay que reconocerlo, es decir, no es que todos los evangelizadores o predicadores lo tuvieran presente, no, ¿sí? Pero hubo unas semillas de resistencia interesantes. Y luego también en esas experiencias de liberación, bueno, cómo buscar visibilizar esa dura realidad del continente, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos aquí, y el padre Juancho lo conoce muy bien, recordará, por ejemplo, el libro de Jorge Pisley y la historia de Israel vista desde los pobres, un texto bellísimo en el cual se lee la historia de Israel, del Israel primitivo, a la realidad latinoamericana, como también esa forma de leer el texto nos va situando precisamente en la realidad nuestra. Luego también, pues además de Pisley, vamos a tener a Carlos Mester, vamos a tener a Paulo Richard, ¿sí? Y demás biblistas que luego se van a juntar en Ribla con Milton Schwantes, con Severino Croato, con Lauren Fernández y demás, que sin duda alguna pues nos van a mostrar todo este potencial liberador que tiene el texto bíblico. Y esto ha permitido, finalmente, que ven allí ustedes en la última cuadrito azul, pues esta forma de leer el texto ha permitido entonces que en Latinoamérica empecemos a hablar de una lectura contextual del texto bíblico, ¿sí? Incluso en el año 2020 tuve la oportunidad de organizar un congreso, diferentes biblistas del continente. Estuvimos una semana en manera remota, compartiendo con diferentes biblistas y uno de los invitados era Javier Picasa, ¿sí? Un biblista, biblista y teólogo español muy, muy importante, un gran referente para nosotros en habla hispana. Y su labor era un poco, bueno, cómo él desde Europa, porque era el único europeo en ese grupo de latinoamericanos, cómo veía el tema de la lectura contextual. Y él decía, por ahí tiene que caminar la interpretación del texto bíblico, ¿sí? Tiene que hacerse una lectura en clave contextual. Hay un documento, un libro virtual que también yo suelo compartir en este curso y que ustedes también tendrán acceso al mismo y que se denomina precisamente eso, hacia una lectura contextual de la Biblia en Latinoamérica. Ahora, ¿por qué una lectura contextual? Bueno, porque la forma como podemos leer el texto aquí seguramente puede ser muy diferente en Europa o en Asia o en el norte del continente. De hecho, tuve la oportunidad de estar un mes, ¿sí? En el 2021 en la biblioteca de la Pontificia de Salamanca, revisando 42 revistas de todo el mundo o de diferentes partes del mundo, precisamente de estudios bíblicos en los últimos 100 años. Y claro, yo podía hacer la comparación, decía, claro, la forma como los italianos o los europeos leen la Biblia es muy diferente a como la leemos nosotros en Latinoamérica. En Europa se concentran en el prefijo, en el sufijo, en la raíz, ¿sí? En el estudio filológico del texto, porque para eso de hecho ha sido creado el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Pero en Latinoamérica, además de eso, porque lo tenemos, acabo de defender precisamente esa idea en un congreso en Costa Rica, que nosotros también aquí hacemos exégesis, porque a veces se nos acusa en Latinoamérica de estar más en la línea hermenéutica y a veces en un forcejeo interpretativo, ¿sí? O en un amañamiento interpretativo, pero no. He podido demostrar que nosotros también hacemos exégesis rigurosa. Lo que pasa es que además de concentrarnos en la raíz, en el prefijo y en el sufijo, o en el verbo o en el sustantivo, nosotros tenemos una clave y contextual, ¿sí? Y apostamos a una clave contextual en la cual precisamente se puedan encontrar en el texto experiencias de liberación
que lleven a la transformación, porque esa es la manera en la que nosotros leemos el texto bíblico y llevamos leyendo el texto bíblico. Para la muestra, les invito a buscar Ribla en internet, pueden buscar, ¿sí? Centro Bíblico Verbo Divino /Ribla y van a encontrar 94 volúmenes en los últimos casi 40 años precisamente que nos han mostrado cómo se lee la Biblia en el continente, ¿sí? Y cómo nosotros nos acercamos al texto bíblico. Y esto es una manera muy particular. Entonces, todo esto para señalar que de toda esta historia que hemos venido trayendo, hemos aprendido o llegado al momento en que hablamos de una lectura contextual y esa lectura contextual hoy ha derivado en lo que también denominamos hermenéuticas específicas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Creo que sería un buen tema, Padre Juancho, para que lo pensáramos para el encuentro de enero, ¿sí? Una hermenéutica específica, es decir, cómo leen la Biblia las mujeres cuando las mujeres leen la Biblia, cómo la leen los niños, cómo la leen los jóvenes, cómo la leen las comunidades indígenas, las comunidades afrocampesinas, cómo se lee desde la perspectiva urbana, ¿sí? Seguramente la Biblia no se podrá leer igual teniendo en cuenta el grupo o el espacio en el que yo me encuentre, ¿sí? Aquí nosotros en el continente tenemos expertos en eso. La lectura campesina de la Biblia, cómo un campesino lee la escritura. Y tenemos un amigo muy querido en común, el padre Juan Chilló, que es Aníbal Cañaveral, por ejemplo, ¿sí? Que es un experto en la forma de leer el texto bíblico desde su mirada campesino, porque es un campesino que se preparó en estudios bíblicos y que lee la Biblia desde allí. O Maricel Mena, por ejemplo, que es experta en la lectura afro de la Biblia y toda esta realidad epistemológica africana. Es una mujer afro, ¿sí? Y lo mismo el Satames, ¿sí? Gran biblista mexicana, costarricense, colombiana, porque ahorita vive en Colombia, ¿sí? Y que nos ha enseñado también a leer la Biblia en clave femenina. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto ha derivado ya en lo que hoy vamos a una cosa muy específica, a entender cómo cada persona, cómo cada sujeto se encuentra en el texto, ¿sí? Se ve reflejado en ese texto. Y esa es una forma de conectar vida y escritura, escritura y vida. Sentir que el texto no está lejano de nosotros, que esto no solo fue escrito para Israel hace 2000 años o para las primeras comunidades cristianas. Este texto, como diría Jesús en Lucas 4, 21, este texto se cumple hoy, ¿sí? Este texto tiene una permanencia vigente. El texto no es un texto del pasado, si no sería historia, como me dice mi hija a veces, papi, cuéntame una historia de la Biblia. No, Sofi, no son historias, es la palabra de Dios que nos habla, que cuando la abrimos nos habla. Bueno, precisamente, esto me hace acordar de un episodio también de nuestra historia mesoamericana, ¿sí? De uno de los grandes líderes indígenas eh, peruanos, ¿sí? Se me ahorita, no sé si, no recuerdo, de pronto si el padre Juancho lo tiene presente, creo que fue Atahualpa Yupanqui, y cuando le hablaron los evangelizadores de la Biblia, que esta era la palabra de Dios, él se la puso en el oído. Pero es que yo no escucho nada. ¿Dónde está la palabra? Si es palabra, ¿por qué no se oye? Bueno, hoy, después de 5 siglos, hemos aprendido que para que la palabra hable, hay que hablar, hay que leerla. Y tenemos que en torno a ella nosotros conversar. ¿Sí? Y eso es lo que hace precisamente que el texto se vuelva para nosotros hoy, ya no solamente para los que fue escrita o quienes lo escribieron hace 2000 años. Bien, hablando un poco de este ejercicio, de cómo hemos leído la escritura nosotros en el continente y un poco a veces de lo que también se nos ha, no acusado, a no hablar de acusación, ¿sí? Pero que sí se nos ha señalado un poco, o algunos autores como Puig nos ha insistido en que podríamos mejorar el asunto, que podríamos hacerlo mejor. Puig es un autor, un biblista español, catalán. Pues yo creo que aquí hemos hecho un ejercicio muy interesante precisamente frente a esto, ¿sí? Y es la relación estrecha entre la exégesis y la hermenéutica. Nosotros en Latinoamérica no hacemos solamente el ejercicio exegético por el estudio exegético. Está bien profundizar en el texto. Conocí una tesis doctoral que se enfocó solamente en el CAI, ¿sí? En el I, ¿sí? El sentido del I como elemento conector en diferentes textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pues interesante, ¿no?
una tesis doctoral sobre el CAI, ¿sí? Sobre el I, bueno, valiosa, sin duda alguna, pero bueno, ¿y eso en qué termina? Sí. ¿Eso cómo lo aterrizamos a hoy? ¿Para que uno se desgasta haciendo una tesis doctoral 3, 4 años, escribiendo 200, 300 páginas? ¿Con qué propósito? Bueno, para nosotros aquí hay una relación muy estrecha entre el estudio exegético, es decir, el estudio riguroso, que es la exégesis científico del texto, y el proceso de hermenéutica, en el cual hay que juntar la rigurosidad del texto bíblico con la fidelidad en el proceso de interpretación. Recordemos que los textos fueron escritos no solo para dejar memoria de la forma como Dios se va revelando, sino también precisamente para ir mostrando cómo los pueblos fueron leyendo su historia, ¿sí? Cómo fueron leyendo a Dios y cómo a partir de allí fueron encontrando elementos esperanzadores. Cuando yo leo el Apocalipsis, ¿sí? Lo decía el domingo pasado en un encuentro en la diócesis de la Catunga en Perú, en Ecuador, ¿sí? Cuando yo leo el Apocalipsis, ¿sí? Pues hombre, lo leo con el propósito de encontrar algo allí que me genere esperanza en medio del caos, porque el libro es caótico desde que empieza, ¿sí? Me encontraba yo predicando la palabra y fui detenido y recluido en la isla de Patmos, ¿sí? Estamos hablando ya de un preso. Es decir, en las condiciones en que está escribiendo el vidente no son las mejores, ¿sí? Y si pensamos en las condiciones de una cárcel en el siglo primero, en el contexto de cómo los romanos manejaban los tipos de condena, pues no está en un ambiente muy agradable, sin duda alguna. O cuando leo, por ejemplo, Filipenses, y Pablo está hablando de que me fortalezco en Cristo, que ánimo, que no se desanimen. Pablo está en la prisión en Éfeso en unas condiciones muy desfavorables, tanto que el que lo fue a cuidar, que fue Pafrodito, se enfermó por las condiciones de las prisiones subterráneas y que enfermaban a cualquiera y mataban a cualquiera, ¿sí? Entonces Pablo no está en una situación muy buena y desde allí está escribiendo un texto para generar esperanza. Entonces, esa es una clave también a la que hay que ser fiel cuando se interpreta el texto, ¿sí? Esa es un primer elemento de fidelidad al texto. Si el texto está escrito para dar esperanza, para movilizar a la comunidad. Esa es la lectura que tenemos que hacer, esa es la interpretación que tenemos que hacer. El unir estos dos elementos, exégesis y hermenéutica, pues nos ha permitido entonces a nosotros consolidar una manera muy particular, yo diría natural, de leer el texto bíblico, porque el texto tiene una clave liberadora todo el tiempo, ¿sí? Esa es la forma natural del texto, ¿sí? Nunca para validar la opresión, y si la menciona o la describe, pues también tenemos que ser rigurosos precisamente a la hora de transmitirla. Bien, por lo exegético entonces referimos al estudio científico del texto, que es fundamental. Ahí está la rigurosidad del proceso. No podemos obviar el conocer muy bien el contexto histórico del autor, del libro que escribió, qué realidades está viviendo. Tenemos también que conocer cómo ha sido el proceso de formación del texto, ¿sí? A lo largo, cómo ha llegado a nosotros en ese ejercicio de la diacronía o de la sincronía. Fundamental aquí las lenguas originarias en lo posible, aunque hoy hay muchas ayudas que nos pueden facilitar precisamente esto con la tecnología y demás, pero tener en cuenta esos elementos. Necesitamos conocer muy bien el texto, cómo está estructurado, bajo qué método podría hacer una mejor interpretación. En algunos momentos podemos aplicar un quiasmo, podemos hacer una lectura concéntrica, etcétera, ¿sí? Disculpen aquí un poco los términos si son muy técnicos, pero es como lo propio del ejercicio exegético. Pero además de que eso es muy importante y necesario, viene la otra parte, y es la hermenéutica, es decir, lo que denominamos ahorita el proceso de interpretación al que hay que ser fieles. Y es lo que yo denomino la conexión con la realidad. Para nosotros en Latinoamérica, cuando leemos el texto, además, o hacemos un artículo, un texto, o publicamos algo, seguimos ese paso, pero luego vamos al elemento de la realidad. Bueno, ¿y esto qué nos dice hoy a nosotros? ¿Sí? ¿Para qué yo me puse a hacer un ejercicio exegético con un texto y apliqué un quiasmo o hice una lectura concéntrica, ¿sí? O apliqué un método sincrónico, ¿sí? O diacrónico, ¿con qué propósito? Bueno, para ver cómo este texto ilumina hoy esta realidad que nosotros estamos viviendo, cómo el texto se vuelve en su naturaleza portador y generador de esperanza. Es un poco
por el otro lado. Ahora bien, todo este ejercicio ha derivado entonces en esta manera particular de leer la Biblia que algunos autores, ¿sí? Aquí hay unos amigos que han insistido mucho en este tema. Bueno, el profesor Piuk, sin duda alguna, pero también Juan Alberto Casas y Paula García, ¿sí? Han venido denominando una cosa que se llama la HBL, ¿sí? Es decir, la hermenéutica bíblica latinoamericana, aunque ya también desde Ribla se ha venido utilizando el término. Digamos que estos últimos dos autores que menciono ya han ido un poco como conceptualizando y estructurando un poco el tema, y en el cual, que es muy importante, reconocen sin duda alguna que para la HBL es fundamental el contexto, la realidad que vivimos en Latinoamérica. ¿Cómo se consolida este método o cómo se entiende esto de la hermenéutica bíblica latinoamericana? Primero, darle un lugar al texto en el contexto. Si vamos a leer la palabra es porque va a decir algo. Si no nos pasa lo de Atahualpa, ¿sí? Pues yo no oigo nada, ¿sí? Palabra de Dios, pero no oigo nada. O sea, esto no dice nada. Si se va a quedar en el texto por el texto. Segundo, visibilizar los rostros de las víctimas. En muchos de los pasajes de la Biblia, por no decir la escritura en general, vamos a encontrar precisamente las víctimas. Una muestra de eso sería leer Ribla, por ejemplo, ¿sí? La revista de interpretación bíblica latinoamericana, que nos va diciendo que en muchos de los pasajes vamos a encontrar víctimas, ¿sí? En algún momento me pidieron hacer un artículo para Ribla sobre los niños. Y yo, bueno, ¿cómo sacar los niños en la Biblia, que es de los que poco se menciona? Incluso muchas veces ni se les nombra, lo mismo que las mujeres. Y trabajé en torno a un texto, el caso de, en el Antiguo Testamento, de el intento de sacrificio de Isaac. Normalmente uno se concentra en Abraham. No, Abraham, pobrecito, cómo Dios le pide eso, pero bueno, él en su fidelidad, ese sufrimiento del papá de tener que sacrificar a su único hijo, etcétera. Y yo dije, venga, pero es que aquí Abraham no es solo la víctima, sí, bueno, Dios le pide algo muy duro, muy doloroso, pero ¿y quién ha pensado en Isaac? Pobre muchacho. ¿O quién ha pensado en Ismael? ¿Sí? A veces vemos a Agar, no, pobrecita Agar, que tuvo que abandonar a su hijo allá para verle morir. ¿Y quién ha pensado en esos niños? Porque son niños, ¿sí? La forma como la escritura los define en el texto está hablando de niños, de muchachos. Niño, muchacho puede ser algo muy similar en el hebreo, casi lo mismo, es decir, para indicar que no es adulto todavía, ¿sí? ¿Quién ha pensado en los niños? ¿Sí? Porque Isaac sabe lo que le va a pasar. Isaac no es tonto, ¿sí? Bueno, papá, y está la leña y está el cuchillo, está el altar, ¿a dónde vamos? Y el cordero al sacrificio. El niño pregunta eso porque sabe lo que va a acontecer. Bueno, su papá va a dar una respuesta en fe, ¿sí? Dios proveerá el cordero para el camino. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es decir, esta manera de leer la escritura nos va ayudando a visibilizar los rostros que podemos encontrar, los rostros de las víctimas que podemos encontrar en los textos. Y ha sido esta clave, esta triada de darle un lugar al texto en el contexto, de visibilizar los rostros de las víctimas, lo que nos ha posibilitado una lectura liberadora del texto bíblico. Y ya no nos centramos de pronto en una lectura endocéntrica, en el ejemplo que les pone ahorita del artículo sobre los niños en Ribla, ¿sí? Ya no es una lectura endocéntrica, ¿sí? O adultocéntrica. Ahora empezamos es a fijarnos en los niños y cómo desde allí se pueden proponer acciones de liberación para esta comunidad infantil que a veces no es muy tenida en cuenta precisamente en nuestros procesos de evangelización. Al mismo tiempo, esta riqueza en la forma en cómo nosotros leemos la escritura, cómo la estudiamos y la interpretamos, pues nos ha permitido también cinco elementos muy importantes. Poner al lector, que a la vez es creyente, de hoy, a dialogar con el texto desde su realidad, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? ¿Sí? ¿Qué nos dice hoy el texto a mí? ¿Qué es lo que se hace también en los grupos de revisión de vida que ustedes tienen? ¿Qué dice el texto a mí hoy? Si el texto es palabra y la palabra se escucha, bueno, ¿qué nos dice hoy? ¿Sí? Y no solo a mí, ¿sí? En mi vida de fe, en mi vida familiar, sino también en la realidad, ¿qué nos dice? Y pongo un ejemplo que conocí hace un tiempo de unos sacerdotes que acompañaban una comunidad en unas zonas de invasión en Panamá, en Ciudad de Panamá, ¿sí?
Y bueno, estas zonas de invasión, de hecho, Jorge Costadoa, que le citaba ahorita también, se especializó en este trabajo de acompañar comunidades que viven en condiciones de vivienda irregulares. En Colombia la llamamos invasión o asentamientos ilegales. Y estos sacerdotes acompañaban en Ciudad de Panamá, en medio de una zona de edificios, de comercio mundial, una población que se apoderó de un espacio porque no tenía dónde más. Y ellos empezaron a acompañar, a leer la escritura con ellos, a hacer círculos bíblicos, ¿sí? Lectura de la palabra semanal. Y después de un tiempo le dijeron a la gente, bueno, hemos estado viniendo aquí y vemos que este sector no tiene nombre, ¿sí? Pensemos en un nombre. Y dejaron la tarea los sacerdotes a la comunidad. Luego volvieron a los días, bueno, ¿y cómo se van a llamar? Y ellos dijeron, nos vamos a llamar Éxodo, padre. Éxodo, ¿cómo así? Sí, Éxodo. ¿Y por qué Éxodo? Porque vamos en salida. Esta no es la vida que nosotros queremos, queremos estar en estas condiciones. La palabra nos ha enseñado que podemos aspirar a algo mejor. Bueno, es a poner a dialogar el texto con la realidad. Ponerle rostro a los sujetos que leen o se acercan al texto. Un poco ya lo mencionábamos. Ampliar los horizontes interpretativos desde diferentes miradas y realidades. Insisto, la forma en cómo puede interpretar una mujer, un joven, un hombre, un niño, un adulto, el texto va a ser muy diferente, sin duda alguna. Actualizar el sueño de liberación y de transformación de la realidad. Si la naturaleza del texto es dar esperanza, es invitar a la movilización, a la acción transformadora, pues esta es una forma también de actualizarla. Por eso las comunidades de base, en su origen, encontraron en el texto finalmente la fuente para esto. Incluso hoy todavía existen comunidades eclesiales de base. Recientemente acaba de salir un texto que publicamos con unos colegas y fue un trabajo con CEPS. Entre esas una Padre Juancho de Bogotá, de la Norman Pérez, creo que se llama de Bogotá, de los Claretianos, muy interesante, como 5 comunidades con las que trabajamos, CEPS, eclesiales de base, bueno, no todas se denominan así, pero sí tienen la palabra como centro, precisamente han encontrado en la palabra la fuente para asumir las causas que hoy asumen. Les invito a leer el texto, que vale la pena un poco mirar cómo cada comunidad ha asumido una causa y esa causa social, ¿sí? Unas son incluso de género, ¿sí? Que hoy es tan complejo el tema, otros el tema de víctimas de crímenes de Estado, policial sobre todo, el tema de pobreza, el tema de persecución de líderes sociales, cómo cada uno ha asumido a partir de la palabra de Dios esa causa. Y esto es muy interesante, porque nos sigue demostrando que el texto sigue movilizando a la comunidad. Y finalmente, pues esto también nos ha permitido consolidar una metodología. Ya no hablamos solamente de una forma de interpretar el texto bíblico en Latinoamérica, ¿sí? Como la HBL, sino también consolidar una metodología que denominamos lectura popular de la Biblia, ¿sí? Esto es muy interesante. Bueno, hay otros nombres, algunos le llaman lectura orante, comunitaria y popular de la Biblia, a veces se le dice también lectura comunitaria y popular de la Biblia, pero en esencia es esta, lectura popular de la Biblia. Es decir, esto va indicando que la lectura, la Biblia la podemos leer todos, que esto también va respondiendo precisamente a ese giro eclesiológico del Concilio Vaticano II que pusimos ahora como punto de referencia. Si el pueblo de Dios son todos los bautizados, pues todos nosotros tenemos la potestad y el deber de leer la escritura, de interpretarla, de enseñarla, pero también de estudiarla. Me decían el sábado, el domingo que daba este tema de Apocalipsis. Bueno, profe, ¿y usted qué recomienda cómo leer la Biblia? Yo le digo, usted puede empezar por cualquier lado. Siempre nos dicen Evangelios o Pablo, está bien, pero empiece por el Levítico si quiere, ahora en el año jubilar, ¿sí? Lo importante es que yo sí considero que en el momento de empezar a estudiar, de leerla, también hay que estudiarla. Eso es fundamental, porque si desconocemos los procesos históricos por los que pasó el texto, cómo se formó, cómo llegó a lo que hoy denominamos Biblia o canon, pues seguramente que eso nos puede llevar a una lectura de pronto distinta, ¿sí? Por eso es importante que quien esté al frente de la comunidad o liderando el proceso, pues tenga también esos conocimientos necesarios precisamente para acompañar ese proceso. Pero esto es muy interesante. Una metodología nos ha permitido consolidar
esta forma como nosotros hemos aprendido a leer finalmente el texto bíblico en Latinoamérica. Bien, pasaríamos un poco aquí a estas últimas dos momentos donde vendría un poco esta pregunta, ¿no? ¿Dónde se sustenta esta apuesta por la pastoral de la Sagrada Escritura? ¿Sí? Es decir, por esta apuesta que hoy denominamos finalmente animación bíblica de la pastoral, ¿sí? Bueno, sin duda alguna, yo creo que hay tres elementos o tres escenarios claves para esto. Primero, la naturaleza y función de la Sagrada Escritura en la iglesia, sobre todo a partir de Dei Verbo, ¿sí? Donde se nos insiste sin duda alguna que en la palabra, ¿sí? Está el mensaje revelado, está el mensaje revelador de Dios y en el cual precisamente tanto la iglesia como nosotros, o la iglesia como pueblo de Dios, pueblo de bautizados, pues está llamada precisamente a responder a ese mensaje de la revelación, ¿sí? Recuerden que Dios se revela con un propósito, ¿sí? De hecho, en algún momento decía Gerard von Rah, gran estudioso del Antiguo Testamento alemán, ¿sí? La revelación con B y la revelación con V, ¿sí? Y él decía, la primera revelación fue una revelación con B, es decir, una rebelión que suscitó a la rebelión, ¿sí? ¿Dónde vemos precisamente eso? Bueno, lo vamos a ver desde el principio de la escritura, pero fundamentalmente el libro del Éxodo se convierte en la clave para eso, ¿sí? Ante una estructura, una sociedad dominante como la faraónica, el Dios se revela, ¿sí? Con B y con V decía Fonra, para decirle a Moisés, ¿sí? Que él ve, que él escucha, que él siente, que él va a hacer algo por ese pueblo que sufre. Un segundo elemento importante también que nos ayuda a sustentar precisamente esta apuesta pastoral por la Sagrada Escritura está en la misma animación bíblica de la pastoral, que busca convertirse en fuente en la nueva evangelización inculturada, ¿sí? En donde precisamente nosotros vamos respondiendo a los desafíos de la evangelización que nos va trayendo cada momento y cada tiempo, al cual tenemos que ir sí o sí respondiendo. Seguramente las dinámicas de hace 20, 30, 40 años a hoy son muy diferentes. Incluso, ¿sí? Después de la pandemia, también esto ha sido sumamente distinto, ¿sí? Ha sido sumamente diferente, que también nos vuelve desafiantes. El año pasado o antepasado leía un artículo en Religión Digital que hablaba acerca, sobre todo de la iglesia centroamericana, me llamó mucho la atención, de Centroamérica, ¿sí? Y los obispos habían hecho un análisis en Centroamérica y encontraban dos cosas, ¿sí? La primera es que después de la pandemia, el tema económico en las diferentes diócesis y conferencias episcopales había disminuido bastante, pero la respuesta a eso estaba en porque la gente no había vuelto o mucha gente había dejado de volver, se ha acostumbrado al tema de la virtualidad, la misa por virtualidad y demás. Y por tanto, pues eso tenía no solo afectado el tema también económico, decían ellos, sino también la experiencia de vida comunitaria, ¿sí? Bueno, hoy cómo responder a esos desafíos. Precisamente hace 2 semanas fue el jubileo, o hace 3 semanas, el jubileo de los comunicadores digitales en la iglesia. Ya hay evangelizadores digitales en la iglesia y que hoy por hoy también se vuelven fuertes en esa apuesta, ¿sí? Bueno, aquí el programa que tiene Juancho, sin duda alguna, de Biblia en casa también es una respuesta precisamente a esos nuevos desafíos. La animación bíblica de la pastoral también intenta precisamente responder a esos nuevos desafíos que trae la evangelización en las diferentes culturas, en las diferentes realidades, y esto de lo digital sin duda alguna, es un nuevo desafío. Seguramente que si estuviéramos haciendo este curso, este diplomado en modalidad presencial, seguramente no estarían tantas personas inscritas como hemos tenido para este segundo momento del proceso de formación. Y tercero, bueno, porque los gozos y las esperanzas de los destinatarios, ¿sí? Siguen siendo sin duda alguna este pueblo de Dios en esta nueva realidad, en esta nueva sociedad posmoderna, en la que sin duda alguna seguimos encontrando grandes desafíos en el anuncio de la palabra, pero también en la vivencia de esa palabra misma que va trayendo para nosotros hoy esas nuevas realidades y desafíos.
¿sí? ¿Dónde se sustenta entonces esta apuesta pastoral por la escritura? Sin duda alguna en su naturaleza, ¿sí? Que nos invita precisamente a ver en esa experiencia de revelación, apuestas de transformación, en cómo vamos respondiendo hoy precisamente a los nuevos desafíos de una evangelización inculturada en la cultura, pero también porque la gente, el pueblo de Dios, sigue necesitando esa esperanza que trae la escritura, sino que a veces de pronto, bueno, no se sabe buscar o no se necesita. Como decía yo hace poco en un texto, de pronto no se es consciente de esa necesidad, porque el texto sin duda alguna trae esperanza, ¿sí? El texto es palabra viva que habla y que nos invita a eso. Y esto pues lleva, acrecienta un poco el desafío del proceso de evangelización en la sociedad posmoderna. Cómo presentar un texto a alguien que lo necesita, comunidades que lo necesitan, pero que no saben o incluso no son conscientes de que lo necesitan y de que en ese texto pueden encontrar lo que tanto se está buscando. A veces hacia afuera, pero que puede estar más bien hacia adentro de lo que el texto nos puede estar proponiendo. Bien, yo quisiera para esta última parte invitarles entonces a mirar un poco, bueno, a compartir la experiencia que ustedes han tenido hasta ahora, de pronto en su vida de fe, en su participación comunitaria, ¿sí? Bueno, un poco a la luz de lo que se hace en la vida eclesial en la que ustedes participan de manera activa, quisiera proponer estas tres preguntas, ¿sí? Que también las podemos retomar la próxima semana, sin duda alguna. Sí, la próxima semana, martes, que nos veríamos en el segundo encuentro conmigo. Recuerden que ya el próximo jueves estarían con el Padre César. Yo doy dos sesiones en el primer módulo y dos en el último. Pensar, en primer lugar, bueno, en primer momento, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida eclesial? ¿Sí? En la vida de su iglesia particular, en este caso de la diócesis de Petare. Bueno, yo conozco aquí iniciativas muy interesantes, pero seguramente ustedes podrán evidenciar mucho más. Pero esta es la pregunta, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida eclesial? Segundo, ¿contamos con espacios de estudio y de lectura de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Tenemos esos espacios en nuestra vida o diocesana o parroquial o comunitaria? Y tercero, ¿qué encontramos en nuestras catequesis? ¿Sí? ¿Cómo están fundamentadas? ¿Cómo están consolidadas? ¿Cómo se han creado nuestros procesos catequísticos? Y menciono aquí la catequesis porque desde la FEBIC este es un desafío que hoy estamos viendo, ¿sí? Lo que tiene que ver con el lugar de la palabra en la catequesis y segundo, en la liturgia. Esos son los grandes apuestas y desafíos que hoy estamos viendo como federación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a veces en la liturgia, aunque leemos la palabra de Dios y hacemos la primera lectura, el salmo, a veces segunda lectura si es domingo y el evangelio todos los días, pues a veces se habla de todo, ¿sí? Y muy poco de la palabra, ¿sí? Precisamente, incluso recuerdo aquí que en el 2019 tuvimos el Congreso de los 50 años de la FEBIC en Roma y el Papa Francisco nos recibió en una audiencia a todos los que estábamos allí de 200, más de 200 países participantes y nos decía, mire, yo les voy a hacer un pedido muy especial, ¿sí? Creen subsidios, recursos para que nuestros padres puedan preparar mejor sus predicaciones. Y nos decía él en ese momento, recibo muchas quejas, ¿sí? De la gente que dicen que en el domingo, ¿sí? La predicación no llega, ¿sí? No, se habla de todo menos de la palabra, decía él. Y de hecho por ahí tengo el mensaje que nos dio, que nos compartió en italiano precisamente, donde hacía esa invitación y ese pedido que como federación elaboráramos insumos, recursos, pistas exegéticas para contribuir precisamente a ese objetivo. Entonces, liturgia y catequesis. De hecho, podría agregarlo allí. ¿Qué encontramos en nuestras catequesis y en nuestras liturgias? Hablando precisamente del lugar de la palabra de Dios en estos espacios claves. Uno, el lugar que ocupa la palabra en la vida eclesial, ¿sí? En nuestra vida eclesial, en nuestra vida comunitaria. ¿Qué espacios de estudio tenemos o de lectura?
y qué encontramos en nuestras catequesis y agreguémosle también en el espacio de la liturgia. Pues me gustaría de pronto en estos últimos 10, 15 minutos, si pudiéramos de pronto alguno o alguien compartir, pedir la mano, allí está para levantar la manito y bueno, si hubiese alguna compartir inicial acerca de estas preguntas, pues sería chévere para que pudiéramos entrar ya el próximo jueves precisamente en esos contextos en los que la palabra o se vive o debe ser el centro del proceso de la vida eclesial. Alguno que quiera intervenir, alce la manito en el reaccionar abajo en la parte de atrás de la Moreima. Muy buenas noches. Hola, Bueno, Moreima, buenas noches. en relación a la primera pregunta, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida eclesial? Aquí nosotros en nuestra parroquia, bendito sea Dios, tenemos un espacio vital para ese estudio de la palabra de Dios. Lo hacemos en un aula acorde, ¿verdad? Un salón parroquial donde nos reunimos muchas y diferentes personas. Normalmente no son las mismas, de repente son las mismas, pero es un espacio donde participa mucha gente y hay gente que viene de paso, pero se queda. Bendito sea Dios. Es en relación a la primera pregunta. Contamos con espacios de estudio y de lectura de la palabra de Dios. Bendito sea Dios, y contamos. Y también en relación a a la tercera pregunta, que encontramos en nuestra catequesis y espacios de la liturgia, encontramos a Dios mismo, porque nuestra catequesis está sustentada y soportada en las Sagradas Escrituras. De hecho, todos los encuentros son planificados y el Padre dirige, sobre todo la catequesis de los niños y jóvenes, en base al estudio del Evangelio. Se hace una dinámica antes con los catequistas, y luego nosotros como catequistas, bueno, yo soy de adulto, llevamos ese mensaje de ese estudio del Evangelio luego al encuentro que se hace con los niños y jóvenes, al igual que con los adultos. Siempre sustentado en la palabra de Dios. Es Dios quien habla en esa catequesis. Nosotros no hablamos, a menos que vayamos a dar testimonio. Y es la manera como lo trabajamos en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. A ti, Moreima. Bueno, muy interesante. Qué riqueza tan valiosa esta que nos acabas de compartir acerca precisamente de ese lugar que ocupa la palabra allí. Sé de los encuentros de espacio de revisión de vida con el Evangelio que me parece que son sumamente necesarios y valiosos para la comunidad y cómo aportan precisamente a esta experiencia. Gracias, Moreima. Miguel, Miguel, ¿nos Hola, escuchas? Eso, hola, dale. John, ¿cómo estás? Saludos a Bien, todos. gracias. ¿Cómo estáis? Igualmente. Bueno, ahí me quería comentar algo sobre la catequesis. ¿Por qué? Porque empezaba a hacer en catequesis o nuevamente activarme. Y sí creo que algo... ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Me te escuchan? perfectamente, escuchamos. Ah, ok. perfectamente. Perfecto. Vale, vale. Entonces, dentro de la catequesis, lo que sí yo observo dentro de la parte de formación como tal, es que, bueno, como se quitó de la escuela las clases de religión, hay muy poco espacio para formar a los chicos, tanto en primera comunión como para la confirmación. Y que además la catequesis no solamente debería ser primera comunión, confirmación, sino un estudio formal más largo de nuestra historia religiosa, de nuestra fe, de nuestros textos bíblicos, dándole la posibilidad a los jóvenes de que puedan interpretar y hacer suya la palabra de Dios también desde la razón, desde esa parte que Dios ha puesto en nosotros de razonar para poder opinar. Y también creo que nosotros en Hispanoamérica debemos empezar a retornar un tema importante
porque hay términos que se han hecho sumamente populares, entre ellos este de América Latina, que fueron impuestos por Francia y que borran ciertas cosas. Porque en ese texto que le dieron a Juan Pablo II hay una historia por detrás de por qué llegó, y nosotros deberíamos diferenciar también la historia antes de 1820 y la historia después de 1820, porque gran parte de toda esa parte negativa que mostremos en nuestra religión no viene de la época que fuimos imperio, viene después de la intromisión liberal en la Iglesia Católica hispanoamericana y el sacarnos a nuestra iglesia, porque fue realmente los gobiernos masónicos no españoles los que apartaron parte de nuestra fe y nos han llevado a circunstancias bastante serias en muchos países, entre ellos México con la Revolución Cristera o la Guerra Cristera, de la que no se habla y de la que casi nadie sabe nada, inclusive en Argentina, en Perú, en la misma Venezuela, que lo viví mientras fui estudiante universitario, con dos movimientos muy fuertes, uno muy marxista, que fue el de Teología de la Liberación, absolutamente invasor dentro inclusive de la Universidad Católica Andrés Bello, y otro que se llamó TFP, Tradición, Familia y Propiedad, que venía de Brasil y que en Venezuela generó muchísimo daño. Entonces, sí sería de alguna manera importante que nuestras iglesias, nuestras autoridades buscaran espacios para formar a los jóvenes y para formar también a los formadores, a los catequistas, para que también tengan el conocimiento específico real de las Sagradas Escrituras y de la doctrina de la Iglesia de los primeros padres, para poder utilizarla realmente como un elemento liberador de nuestras conciencias actuales y de nuestras situaciones actuales. Gracias, Miguel. Bueno, ese es el desafío, ¿no? El desafío sigue estando allí. Yo creo también que es interesante y mira que, por ejemplo, una cosa que sucedió en España frente a lo que mencionabas de la catequesis, ¿no? O de la ERE, aquí en Colombia le llamamos ERE, Educación Religiosa Escolar, y es, por ejemplo, en España también salió, pero quedó como optativo, si los estudiantes pueden elegir entre un grupo de carreras, tema de la religión, y las últimas estadísticas señalan que al salir como obligatoria el currículo y quedar como optativa, crece cada vez más el número de chicos que voluntariamente matriculan el curso de ERE, de religión, para verlo, ¿sí? Creo que es interesante. Ahora, insistiría yo en una educación religiosa escolar, no en una catequesis. Yo sí creo que la catequesis tiene que estar en la parroquia, ¿sí? Yo soy partidario de eso, o sea, la catequesis sí debe ir a la parroquia y no al espacio escolar, porque incluso creo que incluso hasta ni en las universidades pontificias se debe dar teología, sí, pero con una perspectiva cristiana, pero también que considere otras dimensiones. Entonces, creo que por ahí hay elementos interesantes que podemos aprovechar y cómo consolidar precisamente lo que es el tema de la catequesis. Y esto que vamos a ver en las orientaciones es una catequesis, ¿sí? La misma parábola del sembrador que trabajamos el mes pasado es una catequesis. De hecho, recuerden que después del versículo 13, lo que aparece el 19 es la catequesis, es decir, una interpretación a la luz del texto que dieron las comunidades primitivas. Gracias, Miguel. Héctor y Michael. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, John Freddy y Bien, todos los que nos gracias. acompañan? Nuestro querigma es envasado en la palabra, ¿verdad? Siempre en nuestro ambiente eclesial, en nuestras misas, nosotros utilizamos la Biblia como base de esa palabra viva, eficaz y que tenemos que vivir. O sea, nuestro sacerdote, a través del querigma de los misioneros servidores de la palabra, pues nos han inculcado siempre el uso de la Biblia dentro de la misa, ¿verdad? Porque allí está presente Jesús, dentro de las Sagradas Escrituras, y nosotros vamos al encuentro con Jesús. Entonces, siempre ese contacto bíblico es muy importante para nosotros y lo hemos estado dando encuentros bíblicos en diferentes parroquias de nuestra diócesis
¿verdad? Para que la gente también se enamore de ese contacto directo con Dios a través de su palabra. Tenemos mensualmente encuentros bíblicos que lo damos en la casa hogar, ¿verdad? Donde cada mes salimos a invitar a personas para que tengan ese encuentro con Dios, ese contacto con la Biblia. Y en la parte de la catequesis, obviamente también por nuestro querigma, y nuestro carisma, pues siempre está basado en citas bíblicas, en la lectura bíblica, y así como dijo Moraima, pues Dios es el que habla en cada una de las catequesis. Muchas gracias. Bien, gracias Héctor por compartir esta experiencia. Qué bonito. Me alegra escuchar eso. Esperamos entonces que este diplomado siga aportando precisamente a ese proceso tan interesante que llevan. Y aquí, bueno, Casa de Formación, adelante, ¿no? Creo que tenía otro nombre, si mal no recuerdo. Sí, tenía puesto Michael. Ah, Eh, Michael, ¿qué tal? ahí fue. Sí, te escuchamos. Emaús en Caracas. Eh, Sí, ahora sí. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Muy bien. Nosotros estamos insertos en la zona de misión en Petare, específicamente en Julián Blanco, y hemos intentado trabajar mucho basándonos en la palabra, pero sí nos damos cuenta que hay ciertas resistencias, por no decir miedos, ¿no? En el trabajo bíblico, sobre todo en nuestra catequesis y en las lecciones. Es difícil lograr que la gente quiera acercarse a la palabra, siempre hay un temor y nos ha costado generar en este trabajo pastoral ese, más que amor, ese trabajo bíblico con las comunidades eclesiales de base, llevándonos en algún punto, bueno, a replantearnos cada año cómo fomentar el estudio bíblico, cómo fomentar el trabajo pastoral desde el común denominador como centro de la palabra, ¿no? Siempre en la catequesis nos encontramos que, bueno, queremos dar un espacio más central en ella, pero la gente termina llegando solo al rito, ¿no? A las oraciones, al libro de catequismo de la primera comunión, pero cuesta dar el paso más allá de involucrarnos un poco más en la lectura bíblica, en la hermenéutica, en la exégesis, para que las personas puedan llevar esta palabra a su realidad. Entonces allí vamos trabajando un poco, pero aún vamos buscando como ese enlace, ¿no? Pasar del miedo a la acción. Sí, buenas noches. Por acá, Miguel, estudiante claretiano. ¿qué Sí, tal, Miguel? hola. Bueno, Dale, Miguel, dale. respondiendo a lo que dice Albert, nosotros realmente ya tenemos un plan de catequesis donde el centro es la palabra y vamos a iniciar este nuevo año de catequesis ofreciendo esto, la temática desde el año litúrgico, con el Evangelio de cada domingo para que los niños vayan trabajando en base al Evangelio de cada domingo y allí se puede hacer un trabajo también en la familia, donde esto genere un impacto en sus catequesis se trabaje, luego ellos cuando vayan a la celebración de la palabra que tenemos en la capilla, puedan desarrollar en el momento de la homilía lo que han trabajado propiamente en la catequesis de ese evangelio de ese domingo. Y esto generaría también un trabajo para realizar en casa, donde ellos puedan construir, realizar algo con sus padres y presentarlo este domingo en la capilla. Y así hacer algo en conjunto, bueno, lo que es la animación bíblica pastoral. Bien, Miguel, gracias. Bueno, esto que nos comparten Michael y Miguel, muy interesante y me hace pensar en algo, ¿no? Un primer elemento, yo creo que también hay que trabajarlo mucho todavía con nuestras comunidades, que se generó un fervor tan fuerte de sagrado, de puro de la escritura, que a veces la gente ni la toca, ¿sí? Y si algo aprendí yo con los claretianos y el padre Juancho lo sabe muy bien, es que la Biblia se raya, se pone en el piso, se hace un símbolo con la Biblia, danzamos alrededor de la Biblia, etcétera. O sea, sin perder el sentido de lo que ella es, palabra de Dios, texto sagrado, ¿sí? Pero también esa posibilidad que nos da de tocarla, de leerla, de comentarla, ¿sí? Entonces, ese también es un aspecto que sin duda alguna hay que superar. Yo en algún momento tuve una comunidad, pero John Freddy, ¿usted por qué pone la Biblia en el piso?
Eso no se hace, no, mire, está sobre un pañito, vamos a armar un símbolo, vamos a explicar la historia de Israel, los pasos y todo eso. Y a veces a la gente al principio le cuesta, pero cuando empieza a entender esto, sin duda alguna se empieza a familiarizar y ya dejamos de ponerla en el Salmo 22, 23 o en el Salmo 91 y empezamos a leerla, que eso también es un escenario, un paso que se debe dar, ¿sí? Ahora, frente a lo que mencionabas también, Michael, bueno, de fortalecer un poco el estudio exegético, hermenéutico, pero esto es muy importante para el formador, ¿sí? Aquí hablamos de formador de formadores, si ustedes van a formar a otros, ¿sí? O formador de comunidades. Quien está al frente de la comunidad sí debe prepararse y desarrollar algo que aquí también en la espiritualidad claretiana se ha trabajado mucho, y el tema de la didáctica bíblica, la pedagogía bíblica, cómo llegar a la comunidad. O sea, quien se prepara es el formador para llegar a ese mensaje y hacerlo más cercano, más real, más vivificante con la comunidad. Y tenemos un desafío, los que tenemos al frente una comunidad que acompañar y llevar precisamente desde la palabra. Y bueno, esta experiencia de catequesis me gusta muchísimo. Creo que es un proceso bonito de vincular incluso también a la familia en esta experiencia, que no solamente sean los niños y que no solamente el tema se enfoque en memoria, ¿sí? Y esto lo he visto yo en este diplomado, lo hemos venido haciendo con muchos lugares en diferentes partes del continente y a veces de pronto comparto con catequistas y bueno, ¿y qué te dicen los catequistas que recuerdan? Bueno, a veces es muy poco los niños que han catequizado de lo que recuerdan, porque a veces la catequesis se traduce, ¿sí? En aprender cosas de memoria, de doctrina. De hecho, estaba acompañando unos sacerdotes hace poco en una tesis de maestría sobre el tema de cómo se entiende, que muchos están entendiendo la confirmación como la final del proceso cristiano y como el alejamiento de la vida cristiana, y no como la continuidad del proceso de vivencia cristiana. Entonces les decía yo, ¿qué está pasando allí a los estudiantes que son sacerdotes? ¿Qué pasa? ¿Cómo está montada la catequesis? ¿Sí? Si se trata solo de aprender cosas de memoria, seguramente que eso va a ser muy aburridor, ¿sí? Y no va a decir mucho, y los muchachos se lo van a aprender, pero luego lo van a olvidar. En cambio, una catequesis que permita vincular la familia, como ustedes proponen, que permita tener el texto de base precisamente, yo creo que eso puede ser mucho más edificante. Sin que esto signifique que no vamos a trabajar pues el tema doctrinal, pero fundamental, la mesa de la palabra o el punto de partida para este ejercicio. Pues bien, Padre Juancho, creo que hasta hoy podríamos llegar allí. Próximo martes podemos continuar con esos lugares, con esos espacios en que la palabra es o debe ser también el centro de la vida de fe. Continuamos entonces con este espacio y bueno, ya nos indicarán entonces el medio por el cual nos uniremos el próximo martes, 6:30 para ustedes de la tarde, 5:30 para mí aquí en Colombia. Listo, John Freddy, muchas gracias. Monseñor, hable alguna cosita, díganos dos bobaditas. Ah, por aquí estamos. Bueno, como siempre, de bajita, ¿no? Bueno, mire, yo estoy fascinado y muy contento, realmente como San Alberto Hurtado, ¿no? Contento, Señor, contento. Y hoy más que nunca estoy contento en el día de que esto empiece hoy, porque es el día del Beato Antonio Chevrier, ¿no? Y creo que es bien interesante todas estas coincidencias, porque la radicalidad de la palabra es hacer, adherirnos a una persona. Y creo que estas preguntas de reflexión son muy interesantes, porque creo que venimos de una iglesia sacramentalista, ¿no? Y no es que yo estoy negando el sacramento, la iglesia es sacramento universal de salvación para el mundo, ¿no? Y venimos de una iglesia sacramentalista, de una opción muy sacramentalista, y creo que tenemos que ir cambiando un poco el chip de pasar a una iglesia misionera y evangelizadora, ¿no? Y en ese sentido, pues esa iglesia misionera y evangelizadora es Jesús, el que nos los pide, ¿no? Vayan y hagan discípulos, anunciando el evangelio a todos los pueblos. Y rápidamente para la segunda ovadita, es que creo que en el Verbum Domini, en todo esto que hablabas de cómo la palabra es liberadora, el Papa Benedicto, a partir del número 102, pues habla del anuncio de la palabra reconciliación y paz de todos los pueblos y cómo esta palabra pues te convierte en un instrumento de liberación. Así que yo creo que sería
bien interesante que nosotros nos pusiéramos en modo conocer más a Jesucristo, seguirle más de cerca y pasar de una iglesia sacramentalista a una iglesia evangelizadora, a una iglesia misionera que anuncia y que predica a Jesucristo. Así que Dios nos bendiga y ya no hablo más porque hay que compartir ahora. ¿Y dónde está el compartir, monseñor? Yo aquí tengo mi En plato de Mariche. pizza. Hombre, yo extraño la pizza que comimos en el Dulce Nombre. Qué delicia. Vea, ve. Muy bien, Muy Víctor bien, nos en va a enero te invitar. toca. Muy bien. muy bien. Bueno, Gracias. nos vemos el jueves. Feliz noche, un Bueno, le pido abrazo. un favor a Cuídense. todos, prendan sus cámaras un momentico para tomar una foto de esta primera sesión para que quede en el registro y en la grabación también. Entonces, abran sus cámaras, por favor, y yo tomo la foto de Johanna las tiene cámara y tiene foto. Gladys y Bueno, y Magali. creo que ya esta semana yo creo que solucionaremos todo el tema para conectarnos todos, ¿no? Sí, Si este es un curso inmenso, me habló el padre Wilmer madre de mía. 250 y algo. Creo que llegarán a No, los somos 300. 282. No, monseñor, demasiada gente. Nunca había tenido un curso aquí en línea con tantas personas. De verdad que Claro que tú no es... conoces Petare, tienes que venirte aquí. No, yo sí Bueno, conozco, yo sí también conozco. Wilber, para que todos nos demos por enterados también, ¿no? Gracias, y quiero valorar eso también. La hermana Joana hizo una cosa que nos abrió una sala y más o menos entre 35 y 40 estaba en otra sala escuchando pues la formación, ¿no? Me parece que muy genial eso y agradecer a la hermana Joana por esa solución rápida y ya trataremos pues para la próxima que estemos todos en una plataforma con el favor de Dios, ¿ok? Y también, no solamente que vean 40 y 100 aquí en esta serían 140, sino que hay grupos, ¿no? Por ejemplo, Corpus Christi, sé que está junto a un grupo grande, hay familias que están reunidas, entonces, por eso que, ¿no? Se nos facilitó un poco hoy. vea Yo la sé que hay casa de varios párrocos que están en formación. grupo. Y aquí salimos a compartir de una vez. John Freddy se perdió ese compartir. Véngase No, para hombre, Corpus Christi. ya, Sí, ya Corpus casi, Christi ya tiene un casi. gentío ahí. En Muy enero, en bien. enero. Vale. Bueno, feliz noche, un abrazo. Bueno, un Bueno, abrazo para bendecida noche a todos. todos. Buenas Hasta noches. luego. Saludos. Y gracias por la paciencia a todos. Listo, a ustedes. Buenas noches, gracias. Chao. Gracias, Lu. Gracias, Lu.